ahora sí entramos en materia, estamos hablando de la respiración. Nosotros habíamos hablado de la respiración en bacterias, que son el grupo Monera, y hablamos en hongos unicelulares que hicimos el experimento, ¿no? La respiración en bacterias, ¿cierto? En el reino Monera. Decíamos que hay algunas bacterias que son anaerobias, que no necesitan el oxígeno para respirar, ¿sí? Y hay otras que son aerobias, que necesitan el oxígeno para respirar. Hay un tipo de bacterias que se llaman anaerobias facultativas. Ellas pueden respirar, si hay oxígeno, respiran oxígeno, si no hay, respiran otro compuesto. Entonces, pueden hacer las dos cosas, aerobia y anaerobia. Y están las bacterias anaerobias obligadas, para las cuales el oxígeno es supremamente tóxico. Ahora, en el reino protisto, que están o protista, que son microorganismos que son unicelulares, pero que tienen célula eucariota. En cambio, el reino Monera tiene célula procariota. Este grupo protista están los protozoos, estos que tenemos aquí, por ejemplo, este se llama el paramecio, son microscópicos, ¿no? Y todos estos, acá tenemos la euglena, tenemos otro tipo de organismos acá. Y dentro de ese grupo también están las algas. Hay algas unicelulares y algas pluricelulares. La mayoría de organismos protistos del reino protista son aeróbicos, es decir, utilizan el oxígeno para respirar. Y botan al medio ambiente dióxido de carbono como desecho, ¿no? Algunos, muy pocos, son anaeróbicos y hacen la respiración en ausencia del oxígeno. Entonces tenemos el grupo de los protistos. Ahora, la respiración en los hongos, ¿cierto? O en el reino fungi. Tenemos que hay hongos unicelulares. Trabajamos con nuestras levaduras. Las levaduras aquí las tenemos, estas que estoy señalando, vistas al microscopio. Este tipo de hongos unicelulares tienen respiración anaerobia. Ellos hacen un tipo de respiración anaerobia que es la fermentación. Descomponen el alimento, la glucosa, a través de la glucólisis y luego sacan la energía y botan como desecho dióxido de carbono, etanol, ¿sí? Y generalmente son esos, ¿no? En cambio, en las bacterias, ellas pueden botar dióxido de carbono, pueden botar gas metano, pueden botar vinagre, ¿cierto? Ácido acético, pueden botar ácido láctico, ¿no? Aquí las levaduras, ellas pueden producir como desecho alcohol etílico y dióxido de carbono. El dióxido de carbono fue el que nos infló el globito y el alcohol etílico era el que le daba el olor como a chicha, a eso que hicimos en el experimento. Aquí vemos a Homero pensando en su cerveza, porque la cerveza es hecha con las levaduras, ¿no? Que empiezan a fermentar la cebada. Los hongos pluricelulares, como los champiñones, por ejemplo, o este hongo que vemos acá, tienen una respiración aeróbica. Ellos toman oxígeno y excretan dióxido de carbono. Vamos a mirar este videito aquí rápido. Respiración en móneras, que son las bacterias, y vamos a ver un poquito de la respiración en los hongos. ¿Listo? En esta oportunidad hablaremos acerca de la respiración en los móneras. Los móneras comprenden bacterias que pueden utilizar o no utilizar oxígeno. Aquellas que utilizan oxígeno se llaman aerobias. Estas utilizan el oxígeno proveniente de los vegetales para poder dividir la glucosa que obtienen del ambiente.
La división de la glucosa se realiza directamente en el citoplasma, pues las bacterias no contienen mitocondrias. La glucosa permite su desdoblamiento para obtener de ella el ATP, que es el adenosintrifosfato, molécula en la cual se almacena la energía para realizar las funciones vitales. Como productos finales y desechos, se crea el gas carbónico y el agua que son liberados al ambiente. Hay otras bacterias que no necesitan oxígeno, sino que utilizan nitritos y sulfatos, sustancias que son obtenidas del ambiente y con las cuales realizan la misma función al desdoblar la glucosa, convertirla en energía en forma de la molécula de ATP para las funciones vitales, liberando como productos finales y de desecho el alcohol y el CO2. Este es un método llamado fermentación y que el ser humano aprovecha muy bien en la elaboración de yogur y de cerveza. En el caso de los protistos y los hongos, los protistos son seres unicelulares y pluricelulares que son aerobios, es decir, que requieren de oxígeno. Seres como la ameba y las algas marinas pueden obtener el oxígeno directamente del ambiente para realizar el mismo proceso de degradación de glucosa para obtener ATP para sus funciones vitales. En el caso de los hongos, podemos tener hongos unicelulares como las levaduras y hongos pluricelulares como el kefir. Estos hongos son anaerobios, es decir, que utilizan otro tipo de sustancias para desdoblar la glucosa y producir la fermentación. También son muy usados en la elaboración de pan, como las levaduras, o en la elaboración de yogures, como los kefires. Los hongos de sombrero que tú consumes en las pizzas son también aerobios y toman el oxígeno directamente del ambiente. Sus productos finales igualmente son el gas carbónico y el agua, que son liberados o expulsados a través de sus membranas celulares. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes que respiran las plantas? ¿Si han pensado alguna vez que las plantas respiran o no? Creo que absorben. Por el sol, absorben la energía del sol, ¿no? Bueno, absorben la energía del sol. ¿Cómo es eso? Como nosotros hacemos la respiración, ellas observan como nuestro dióxido de carbono y la energía del sol. Ah, bueno. ¿Y qué producen ellas? La fotosíntesis y el aire para nosotros. La fotosíntesis. Pero yo estoy preguntando por la respiración, entonces, ¿cómo será? Cuéntenme una cosa. ¿Y qué es la fotosíntesis? ¿Es lo mismo que la respiración? Ay, ustedes me... No, porque la fotosíntesis es un proceso que ellas hacen para poderse alimentar. Ah, doctor Patiño, muy bien, Giancarlo. Perfecto. La Gracias, fotosíntesis, foto es luz, síntesis, formación a partir de la luz. ¿Formación de qué? Del alimento, ¿cierto? Y ahí ellas producen el alimento, pero yo estoy preguntando por la respiración. Entonces, ustedes me dicen fotosíntesis. Fotosíntesis. Entonces, aquí es cuando la planta produce el alimento para ella y para los demás seres vivos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno, sí, ¿y qué utiliza para la fotosíntesis? El dióxido de carbono. La energía del sol. Bueno, necesita dióxido de carbono, muy bien. ¿Qué más? La luz. Ah, bueno, La luz solar. Todo se hace por intermedio de la luz solar, ¿no? Aquí va la luz solar. Listo, luz solar. Luz. Pero ¿qué más necesita aquí con el dióxido de carbono y qué? Y
Oxígeno, H2O. H2O, agua, ¿cierto? ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Tu propio alimento. Mi Oxígeno. propio alimento, que es C6H12O6. ¿Eso qué es? Glucosa. Glucosa, muy bien, glucosa. ¿Y qué otra cosa? ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Glucosa, ¿cierto? Aquí produce algo más importante. ¿El aire? El aire, pero ese aire, ¿cómo se llama? El oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es la fotosíntesis. Aquí, fotosíntesis. Nuestra planta toma dióxido de carbono, agua, por acción de la luz solar, produce el alimento, que es la glucosa, es la representación, y el oxígeno, que ella lo utiliza para respirar, pero también una parte lo suelta al medio ambiente para que nosotros podamos utilizarlo. ¿Listo? Pero yo les estoy preguntando, ya se me olvidó, ¿por qué les estoy preguntando? ¿Dónde respiran? ¿Por qué les estoy preguntando? Por la respiración de las plantas. Ay, por la respiración, menos mal tengo aquí unos con una memoria. Bueno, estoy preguntando por la respiración, y entonces, ¿qué será esa respiración? En la que ella obtiene energía, ¿cierto? ¿Cómo obtiene la planta la energía? ¿Qué hace? Debe tomar un alimento, ¿cierto? C6H12O6. Ella toma la glucosa que ella misma produjo. Deja una parte para ella y otra para los demás seres vivos, ¿cierto? Y la une ¿con quién? ¿Con qué cosa? Ella es aeróbica. Entonces, ¿con qué la une? ¿Con la luz solar? No, con la luz solar no. Exactamente. ¿El oxígeno? Con el oxígeno, muy bien. Oxígeno que me muero. ¿Dónde escribí el oxígeno? No lo pude escribir. Con el oxígeno, ¿listo? También hace lo mismo que nosotros. Y entonces, ella produce, ¿qué cosa produce? ¿Qué se produce ahí? Algo que se bota. ¿Qué es lo que botamos? Dióxido de carbono. Y bota también agua. Se me perdió la H. H2O. Y desde luego un montón de energía que ella utiliza para realizar todos sus procesos. ¿Listo? Entonces, mire, lo que ella utiliza en la fotosíntesis lo produce en la respiración. Lo que produce en la fotosíntesis lo utiliza en la respiración. Si ven que son dos cosas, ¿cierto? Miren, como contrarias, ¿cierto? Pienso yo, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? Para acá, no pude. Bueno, listo. Aquí. Listo, no le pude hacer un... Ay, hombre, carambas. Listo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que son contrarias o no? ¿Sí o no? No, no, señora. ¿No son contrarias? Creo que sí, profe. Bueno, ¿quién dice no y quién dice sí? Giancarlo Patiño Gutiérrez, que sí. Que sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque se supone que la glucosa no debería ser con el oxígeno. Bueno, bueno. ¿Quién dice que no son contrarias? Yo, profe, Cristian Santiago Puerto. Bueno, dime, señor Puerto, ¿por qué piensas que no? Profe, porque ambos tienen el contenido necesario, o sea, me refiero a que ambos son iguales, pero en diferente forma. Bueno, pero miren lo que yo estoy, tal vez no me han entendido, ¿cierto?
En la fotosíntesis sino la planta. Bueno, supongamos que yo soy un árbol. Utilizo dióxido de carbono y agua y por la luz solar yo produzco alimento y oxígeno, ¿cierto? Eso lo hago durante el día, ¿cierto? Durante el día yo estoy haciendo esto para producir esto, ¿cierto? Produzco mi alimento y el de los demás seres vivos y produzco oxígeno que lo boto al medio ambiente y una partecita me sirve a mí para respirar, ¿cierto? Y también en el día, la fotosíntesis solo la hago en el día porque necesito luz. En la noche no hago fotosíntesis. Pero todo el día y la noche yo tomo el alimento que se produjo en la fotosíntesis, lo uno con el oxígeno y produzco como desecho dióxido de carbono que también sale al medio ambiente y el agua y la energía que la utilizo para realizar mis procesos vitales. ¿Sí? Entonces, lo que aquí utilizo, aquí boto. Lo que aquí produzco, aquí utilizo. Por eso era que yo les decía que son funciones contrarias. Ahora sí, vamos a mirar este otro videíto y miramos. Y pasamos a ver lo de las respiración plantas. se pueden clasificar en respiración celular, respiración externa y respiración en plantas. La respiración es un proceso metabólico que ocurre en todos los seres vivos, dándose en todas las células como un conjunto de reacciones químicas, bien sea en presencia o ausencia del oxígeno. Cuando pensamos en la palabra respiración, usualmente se nos viene a la mente el proceso vital de inhalar aire a través de nuestra nariz o boca con el fin de introducir aire oxigenado hacia nuestros pulmones y de exhalar para expulsar aire con dióxido de carbono fuera de ellos. Sin embargo, todos los seres vivos respiran, tanto aquellos animales pluricelulares con sistemas respiratorios complejos, con pulmones, tráqueas o branquias, como aquellos organismos unicelulares más simples, y otros seres vivos distintos a los animales, como son los hongos y las plantas. Por esta razón, decimos que la respiración no es solo el proceso físico de intercambio de gases entre un organismo y el ambiente que lo rodea, sino que es la suma entre el intercambio gaseoso y el empleo de los gases introducidos a las células para la producción de energía. La respiración a nivel celular es relativamente equivalente en todos los seres vivos, pero en el reino animal, por ejemplo, existe gran variedad de sistemas corporales destinados a permitir la introducción de gases hacia el cuerpo y la posterior liberación de los gases de desecho, lo que muchos autores denominan respiración externa. A continuación se describen los tipos de respiración que existen en los seres vivos y sus características. Si quieres aprender más de este u otros temas e imaginar, las células respiran. Cada célula de nuestro cuerpo, así como cada célula en el cuerpo de un animal, de una planta y de un hongo, respira. Respiran también las bacterias y otros organismos unicelulares compuestos por células animales o vegetales. La respiración celular es un proceso metabólico, lo que quiere decir que consiste en una serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el interior de todas las células. Existen dos tipos de respiración celular. Una se da en presencia de oxígeno, aeróbica, y la otra no, anaeróbica. Estamos familiarizados con los dos tipos de respiración. La mayor parte de las células de nuestro cuerpo respiran utilizando el oxígeno que obtenemos del aire que nos rodea, es decir, realizan respiración aeróbica. Por otro lado, muchos alimentos consumidos por el hombre son producidos por los metabolitos resultantes de la respiración anaeróbica de distintos tipos de microorganismos. Ejemplos de estos son el yogur, el queso, la cerveza, el vino, el pan, entre otros. Respiración externa. La respiración externa es aquella de la que estamos más conscientes,
tiene que ver con el proceso físico que se da en los animales, por medio del cual se intercambian gases con el ambiente, a través de estructuras especializadas en el cuerpo. Dependiendo del tipo de animal, así como del medio ambiente donde vive, la respiración externa puede ocurrir por branquias, tráqueas, tegumentos o pulmones bien desarrollados. Bueno, más adelante vamos a estar viendo cada uno de estos tipos de respiración, ¿listo? Entonces, apenas las mencionamos. Pero quiero por último que miremos lo de la respiración en las plantas, ¿cierto? No todas las células de todo ser vivo, sea que el ser vivo sea una sola célula o tenga millones, cada una de esas células respira, ¿no? Bueno, las plantas respiran a través de unos huequitos, unos poritos que tienen por el en vez de las hojas que se llaman estomas. Los habíamos oído también en la fotosíntesis, porque es que por ahí entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono, o entra el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Es el intercambio de gases, ¿no? Toman oxígeno, botan dióxido de carbono. En cambio, en el día también hacen esto, pero además están haciendo la fotosíntesis, que es lo contrario, tomar dióxido de carbono y botar oxígeno, ¿no? Son bien complejas las plantas. En el día hay un predominio de la fotosíntesis y en la noche, pues el predominio es de la respiración, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, ¿hay alguna preguntita? ¿Algo? ¿Nada? No, señora. Bueno, No, señora. hasta ahora estamos mirando esto, entonces vamos a mirar este último por eso son tan maravillosas las plantas, porque nosotros las vemos tan simples, tan que no se mueven ahí sino con la brisa, pero están llenas de sorpresas y de cosas maravillosas que hacen. Son organismos autótrofos, es decir, son capaces de fabricar su propio alimento mediante la obtención de energía y ciertos elementos como el agua y los minerales. Por ello, tanto la riqueza del suelo como la presencia de agua y una correcta exposición a la luz solar resultan esenciales para el desarrollo de todo organismo vegetal. Además, los procesos respiratorios vegetales juegan un papel fundamental en la producción vegetal y supervivencia de la planta. Pero, ¿cuáles son exactamente esos procesos respiratorios empleados por las plantas? ¿Para qué utilizan concretamente cada proceso? Te lo explicamos todo en este vídeo de Ecología Verde. ¿Qué son los estomas de las plantas? Los estomas de las plantas son estructuras celulares de vital importancia para la supervivencia de cualquier organismo vegetal, ya que se encargan del correcto funcionamiento de la respiración vegetal y de otros procesos. Los estomas están constituidos por dos células epidérmicas con forma redondeada y un orificio llamado ostiolo, el cual es capaz de cerrarse automáticamente en situaciones de exceso de dióxido de carbono o por falta de agua. Normalmente están en la parte inferior de la hoja para evitar la exposición directa a la luz solar, aunque a veces aparecen en los tallos herbáceos. ¿Por dónde respiran las plantas? En el proceso de respiración de las plantas se lleva a cabo un intercambio de gases a través de los estomas y las lenticelas. Los estomas están situados en el tejido epidérmico de las hojas y tallos de las plantas. En cambio, las lenticelas están situadas en áreas inertes de la corteza de tallos y raíces.
Estas tienen forma lenticular, como una lente convexa, y su función es permitir un intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y la atmósfera. Entonces podemos decir que las plantas captan oxígeno hacia su interior y expulsan dióxido de carbono hacia el exterior gracias a los estomas, las lenticelas y su tejido epidérmico. Si quieres aprender más del medio ambiente, aquí arriba y en la caja de texto te vamos a dejar ¿cómo respiran las plantas? Como ya sabemos, las plantas son capaces de respirar tanto en la oscuridad como por el día. Además, llevan a cabo el complejo proceso de respiración en todos y cada uno de sus órganos: raíz, tallos, hojas, flores y frutos. Esta respiración se basa en varias etapas de reacciones químicas en las que se intercambian gases. Se obtiene energía química en pequeñas cantidades y compuestos orgánicos, como la glucosa o la sacarosa. Se convierten en ácidos inorgánicos. Este proceso es posible gracias a su sorprendente maquinaria enzimática, la cual dirige el conjunto de reacciones que se van llevando a cabo a lo largo de todo el proceso de rutas metabólicas de la respiración vegetal. De forma que podemos decir que los sustratos de las reacciones de la respiración de las plantas son el oxígeno y la glucosa o la sacarosa, mientras que el resultado de estas reacciones son el dióxido de carbono, el agua y la energía. Todo esto es indispensable para el desarrollo de nuevas células vegetales y el correcto crecimiento de la planta. Diferencia entre fotosíntesis y respiración de las plantas. La fotosíntesis y la respiración vegetal son procesos físico-químicos que intervienen en el mecanismo de nutrición de las plantas. Por un lado, gracias a la fotosíntesis, las plantas son capaces de producir la materia orgánica vegetal necesaria para nutrirse, pues son seres vivos autótrofos y usan para ello agua, dióxido de carbono y minerales. Este proceso se lleva a cabo en los cloroplastos. Requiere una determinada cantidad de luz y tendrá como resultado la producción de materia orgánica y la liberación de oxígeno. Por otro lado, de forma paralela, se llevan a cabo los procesos de respiración vegetal, a través del cual las plantas toman oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono. Se lleva a cabo en las mitocondrias del organismo vegetal. Es importante destacar cómo intervienen dos componentes fundamentales durante el proceso de respiración vegetal: la respiración mitocondrial, que es un proceso independiente totalmente de la luz solar, a través del cual se consigue liberar la energía que las células vegetales han ido almacenando en los carbohidratos generados durante la fotosíntesis. Y la fotorrespiración, un proceso dependiente de la luz, que sirve para el crecimiento y el mantenimiento saludable de las plantas, actuando además como un mecanismo protector encargado de liberar la energía fotoquímica excedente. Bueno, entonces ya estamos mirando, en la próxima clase completamos lo de la respiración en las plantas. Bueno, entonces dejamos ahí